Muy buenos días. Mi nombre es Isabel Velázquez. Mil gracias al doctor José Salas por esta invitación a esta octava jornada de educación para pacientes con artritis. Es muy agradable poder participar con un tema tan importante como es el tema de sexualidad. Soy experta en sexualidad y tengo una maestría en formación en educación para la sexualidad, o sea que mi especialidad es perfecta para esta jornada educativa. Tengo un diplomado en sexualidad y clínica, formación en género, un experto universitario en educación sexual, entonces espero que hoy tengamos una muy buena conversación y muy buen diálogo y que les pueda aportar muchísimo a la vida sexual de ustedes con mi trabajo, con mi presentación. Así que, bueno, bienvenidos a este espacio. Voy a subir mi presentación para que empecemos a trabajar con ustedes. El día de hoy, en esta octava jornada de educación para pacientes con artritis, vamos a tocar pues como un tema que siempre ha sido muy tabú y no tiene que ser porque tengamos o suframos de una artritis, ni mucho menos, sino porque el tema de la sexualidad siempre ha sido un tema difícil de abordar, con complicaciones en el diálogo. Es un tema muy íntimo y a pesar de que las parejas o las relaciones de las personas con sus parejas sean muy íntimas, el tema de diálogo en la sexualidad siempre ha sido un tema tabú, un tema muy complejo. Empecemos con la presentación del conflicto de intereses, que nuestro patrocinador Pfizer, pues siempre debemos tener en cuenta la CEDRA, la declaración legal, de todos los temas que tienen que ver con la presentación. Y vamos a trabajar el día de hoy, en esta mañana, de qué problemas sexuales tenemos de acuerdo a cada una de las patologías. Yo voy a ser muy general al hablar de las patologías, ahí les voy a dejar un poquito las presentaciones para que vean que en cada una de ellas, en la psoriásica, con ese síndrome de Sjögren también, lo importante que es el manejo de la resequedad vaginal, cómo vamos a tener en cuenta cuando vamos a hablar de sexualidad, el dolor articular, la rigidez, la hinchazón, algunos de estos síntomas que se presentan pues en este tipo de artritis. En estas otras tres, pues hay que tener en cuenta la combinación que tenemos de dolor crónico, de fatiga, de alteración en la movilidad y de alteración funcional. Y los factores que se implican, pues, y que alteran la sexualidad con un paciente con artritis. Los efectos primarios, pues no los voy a trabajar, tienen que ver mucho con la medicación, los efectos secundarios que tiene la medicación, entonces no voy a trabajarlos pues como muy directamente, pero los efectos secundarios y terciarios sí los vamos a trabajar mucho más. O sea, los secundarios tienen que ver con toda la discapacidad funcional, la fatiga, la disminución de la movilidad, el dolor, pues, la dificultad que tenemos con esa actividad articular. Y en los terciarios, pues toda la parte psicológica y social de la enfermedad, la ansiedad, la pérdida de autoestima, porque vemos a veces que las personas nos dejamos afectar por cosas muy simples, como un salpullido, o, o con la resequedad de nuestra piel, o con alguna malformación de nuestros huesitos o de nuestros miembros, como las manitos o las piernas, porque hay alguna deformación y tendemos a tener una dificultad con la autoestima cuando no nos sentimos muy a gusto con nuestro cuerpo y cómo nos vemos. Para entrar en lo que me compete directamente y en lo que amo trabajar, y es que es en educación sexual, vamos a hablar de unas generalidades que me parece muy interesante que tengamos en cuenta qué significa hablar de sexualidad. Entonces, hablar de sexualidad implica 4 componentes muy grandes, que es el componente del género, el de que lo llamamos olones sexuales, el olón del género, el olón de la comunicación, el olón del erotismo y el olón de la reproductividad. Si bien hoy vamos a enfocar la mayor parte de esta diapositiva en la parte del erotismo, pues yo sí quiero hablar un poquito de lo que son
los salones de género, de comunicación y de reproductividad del género. Es ese salón donde yo tengo la capacidad de sentirme a gusto conmigo, de aceptarme como soy, quién soy, y tener como coherencia en quién digo que soy, quién siento que soy y cómo me expreso diciendo quién soy. Y ahí forma parte muy importante la autoestima, ¿sí? Y hablar de autoestima no es nada diferente que hablar de esa capacidad que yo tengo de aceptarme como soy y no como pretendo ser o como dice el medio que debo ser. Porque nos dejamos también impactar de una manera muy negativa de las expectativas que tienen los demás acerca de nosotros. Y ahí tenemos un imaginario muy real. Entonces nos bombardean todo el tiempo con publicidad de cómo deben ser los hombres y las mujeres. Los hombres tienen que ser musculosos, grandes, altos, bronceados, con una melena, una gran cabellera, un tamaño de altura promedio, y que las mujeres tenemos que tener cintura, caderas, senos, que nos tenemos que ver absolutamente sexys, y nos ponen unos hombres y unos parámetros de hombres y de mujeres, pues que primero no son muchos los de esa fisonomía que pertenezcan a nuestra raza y a nuestro mundo. Dos, que para poder siquiera llegar a verme así, así tenga el tamaño y la forma, tendría que dedicarme más de 6 horas o 7 horas al día a hacer ejercicio, a alimentarme de una manera distinta, a estar única y exclusivamente pendiente de este externo físico para mí. O sea que tendría que ser mi profesión, tendría que ser modelo, tendría que ser deportista de alto rendimiento, en fin, o fisiculturista, fisicoculturista, y no lo vamos a hacer. La mayoría de las personas y el común de las personas, pues no, tenemos mucho más que hacer, porque esa no es nuestra profesión. Entonces, como esa no es nuestra profesión, no tenemos 6 horas del día para dar culto al cuerpo. Tenemos que trabajar en nuestras profesiones o en lo que nosotros sí nos gusta hacer o a lo que nos dedicamos en el día a día. Tenemos familias, hijos, amigos, vida social, muchas otras cosas que hacer, entonces no nos permite esos horarios para dedicarnos a eso. Y la disciplina que además requiere. Entonces eso parte que afecte muchísimo la autoestima de las personas, pues con los parámetros sociales que nos están imponiendo. Entonces, eso es, si tengo artritis o si no tengo artritis, la autoestima no funciona bien en la gran mayoría de la población, y es por eso, porque estamos fijando nuestra expectativa personal en unos parámetros que no son los nuestros. El olor de la comunicación es un olor muy importante porque es la capacidad que tenemos sexualmente de sentirnos como nos sentimos queridos, y no tiene nada que ver con si tengo relaciones sexuales o no, es si me siento a gusto y cómodo con mi pareja, si mi pareja me escuche, si yo la escucho, si nos hablamos con amor y con respeto, si el decir la verdad no significa vaciar todas esas insatisfacciones frente a unas expectativas que yo tengo contra el otro y el otro no las tiene o no me las da. Es poder comunicarnos amorosamente de lo que queremos y esperamos. Y hay unos temas muy lindos para trabajar que se llaman comunicación afectiva, que les voy a hacer la recomendación. Pueden buscar el libro, se llama Los lenguajes del amor de Chadwick, que pueden hacerlo y leerlo y buscar. Hay unos talleres muy interesantes que doy frente a eso. Y la comunicación emocional, el manejo de mis frustraciones, de mis angustias, de mis ansiedades, cómo las manejo y cómo las expreso frente a mi pareja. El olor de la reproductividad, que me voy a saltar a ese, que desafortunadamente es lo que se siente en la discusión de sexualidad, de infertilidad, de embarazo y anticoncepción desde la infancia, desde el colegio. Eso es lo único que trabajamos o de lo único que hablamos. Entonces es un poco triste porque se pierde todo el tema de placer, pero en el olor de la reproductiva es cuando decidimos ser padres, cómo decidimos serlo, cuándo serlo y por qué serlo, en qué circunstancias manejarlo. Entonces, ahí es un tema muy diferente, porque creo que nuestra sexualidad es lo único que podemos manejar realmente. Porque lo demás, nacemos con un género, esa expresión de esa comunicación sexual es algo que forma parte de mi personalidad y que lo puedo desarrollar. Yo nazco sexuado, puede que no nazca erotizado, pero mi cuerpo va desarrollando otras hormonas y mi cuerpo se va a ir erotizando a medida que voy creciendo, pero lo único que yo puedo elegir es si soy reproductivo o no soy reproductivo. Frente a ya como esta composición de estas generalidades, vamos a seguir adelante con el tema directo
frente a lo que es el olor del erotismo, ¿sí? Vamos a trabajarlo, cómo funciona el erotismo en pacientes con artritis, pero les voy a decir algo. Esta conferencia que yo les voy a dar hoy, esta charla que les voy a dar hoy, es la misma que le doy a personas que no tienen ninguna dificultad y que no tienen ninguna enfermedad con artritis. O sea, que el tema del erotismo va más allá de la discapacidad que yo pueda presentar porque tengo una enfermedad X o Y, en este caso, pues artritis, ¿cierto? Vamos a trabajar toda la parte de erotismo frente a un tema muy específico que se llama la respuesta sexual humana. Y la respuesta sexual humana está en 5 fases. La fase del deseo, la fase de excitación, la fase de la meseta, la fase del orgasmo y la fase de la resolución. Vamos a hablar fase por fase. Vamos a empezar con la primera fase. Se llama la fase del deseo. Entonces vamos a ver cuáles son las características principales de esa fase del deseo. Lo más importante de la fase del deseo es tener ganas. ¿Sí? Y el deseo funciona a nivel del parasimpático igual para todo el tipo de deseos. El deseo por comer, el deseo por bailar, el deseo por jugar, el deseo por dormir, todo aquello que me produzca placer funciona exactamente igual en el parasimpático. Entonces, como todos los deseos, desafortunadamente, el deseo sexual no lo modelaron los videos pornos o los videos sexualmente explícitos, no lo asignaron todo lo que son las películas, las novelas, todos los cuentos que han escrito frente a cómo es el deseo sexual. Y siempre nos han dicho que es algo que brota de la nada, ¿sí? O sea, me tiene que dar ganas de nada, de tener deseo sexual, porque yo no puedo hacer ganas de deseo sexual, lo cual es absolutamente falso y erróneo. Tener ganas de hacer el amor o tener un encuentro sexual conmigo o con mi pareja, porque hablamos además que el encuentro sexual solamente es de parejas, ¿no? El encuentro sexual puede ser de mí para mí, no tiene que tener una pareja a mi lado para poder tener un encuentro sexual placentero y saludable además. Entonces esas ganas nacen igual como qué rico, de pronto me dio como hambre o tuve un recuerdo, pasé por un lugar y vi una hamburguesa rica o vi una chocolatina y yo digo, uy, qué rico una chocolatina en un video, en unos comerciales, en un programa de televisión o alguien hablando de qué rico comer algo o como oigo música y que digo, cómo será rico bailar esto. Y entonces inicia en mi parte de mi cerebro esas ganas por, ¿sí? O por comer o por bailar. Y si es por comer, entonces la boca se me hace agua. Y si quiero ir a hacerlo y estoy en pijama, pues me visto y saco un tiempo y me organizo para ir a comprarme esa hamburguesa, pero no se me quitan las ganas mientras que me visto y me baño y me organizo, o qué rico una fiesta y qué rico irme a bailar, entonces ya empiezo y la fiesta es el viernes, y entonces ya me imagino qué ropa me voy a poner, qué música quiero bailar, con quién quiero bailar de los que van a ir a esa fiesta. Entonces todo esto se me prepara en mi mente, entonces voy haciendo toda la parte de fantasía y de ganas y me voy antojando y me voy llenando de deseo. Pues lo mismo pasa con los seres humanos con relación a frente, ¿cómo genero ganas para hacer el amor? Y hay muchas preguntas que, que se hacen muchas mujeres, muchos hombres con pues, pacientes de artritis o personas que no tienen artritis, que dicen, mi deseo sexual está muy bajito, se me acabaron las ganas de hacer el amor. ¿Cómo puedo activar yo esas ganas de hacer el amor? ¿Cierto? Entonces están aquí, están en todo mi manejo, están en las fantasías, en las recordaciones, en decir, ve, qué rico un orgasmo, ¿y por qué no un orgasmo hoy? Qué rico un encuentro sexual conmigo o con mi pareja, ve, me voy a animar, pues hace tanto que no estamos juntos, qué rico animarme, qué rico sentir esas ganas, me voy a preparar para ese deseo sexual, me voy a preparar para ese momento, ¿cierto? Pero hay unos síntomas específicos que afectan esa fase del deseo en las enfermedades con artritis, pues en las personas que sufren artritis. Entonces, puede ser las afecciones cutáneas para los que tienen psoriasis o ese tipo de artritis, la depresión que pueden producir algunos medicamentos eh, para tener una mejor calidad de vida frente a la artritis, la fatiga y el cansancio que produce. Entonces, ¿cómo voy a hacer
para activar ese deseo, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que hacer es educarme sexualmente y es entender que las relaciones sexuales no nacen de la nada. Yo también las puedo recrear en mi mente, yo también las puedo desear, yo también las puedo anhelar, ¿cierto? Y tengo que buscar en el interior de mi mente y de mi ser, que son aquellas cosas que me activan y me dan ganas de hacer el amor. ¿Cierto? Una buena música, una buena película, un buen video, un lugar bien arreglado y bien lindo, como que eso se me antoja, como que ahí sí me parece rico tener un encuentro sexual. Eh, Comprar ropa interior, poner velas, imaginarme que nos vamos a hacer un masaje rico, entonces ir a buscar unos aceites para esos masajes, poner unos aromas ricos como un incienso, bueno, buscar como muchas alternativas para activarlo. Eh, que no sea siempre la habitación, buscar otro espacio diferente, cómodo, un hotel, otro lugar fuera de la casa. Es que, ay, que tengo niños y los niños me inhiben y me da pena, entonces buscar un espacio fuera de casa, buscar quien se quede con los hijos. En fin, hay muchas formas de poderlos activar y tener esos deseos y esas ganas. Pero me tengo que conocer a mí. ¿Sí? Hay incluso cuestionarios, unos cuestionarios muy lindos de conocimiento y desarrollo erótico que me ayudan a hacer como un inventario de qué cosas me producen ganas y deseo sexual. La otra parte es la medicación. Entonces, hay que revisar con mi médico reumatólogo qué medicamentos de ellos disminuyen el deseo sexual. Y si fue por remisión psiquiátrica o por ver con el psiquiatra que me ayudó a manejar esa depresión, qué medicamentos o qué antidepresivos tienen menos efectos y que producen pues como esa inhibición del deseo sexual. Y por último, pues una buena revisión a sexología, tener un counseling sexológico con una persona como yo o con alguien que ustedes conozcan, que les pueda ayudar a hacer ese inventario de fantasías y ese inventario de situaciones que producen ganas y deseos para que ustedes la puedan traer a la vida diaria, a la cotidianidad de ustedes. Pasemos a otra fase. Después de la fase del deseo de hacer ganas, cuando yo ya hice ganas, me animé, entonces mi cuerpo empieza a tener una sensación diferente que se llama la fase de la excitación. Y ahí puse algunas características principales. Lo de la lubricación, la vagina se expande, los labios externos se hinchan y se retiran de la abertura vaginal, hay tensión neuromuscular, que yo lo llamo cuando estamos haciendo ese tipo de encuentros educativos, los llamo como el chavo del 8, porque hay una tensión esquelético muscular que hace que ustedes además puedan sentir dolor si no están en el pico de medicación. En el hombre comienza la erección, que dependiendo del tipo de artritis, pues va a sentir un dolor si no está en el pico de medicación, aumenta la tensión muscular y nerviosa, aumenta la rigidez en la erección, en fin, hay muchos más, pero puse como los más relevantes. ¿Qué puede afectar la fase de la excitación? Pues los síntomas secos, el dolor articular, el dolor lumbar, por ese dolor puede haber disfunción eréctil además, ¿cierto? Que es muy complicado, pero hay muchas recomendaciones al respecto. Podemos trabajar lubricación, ¿sí? Miren, la lubricación hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a comprar y yo siempre recomiendo que busquemos cosas muy buenas, porque en el mercado hay unas tiendas que venden lubricantes de 3 pesos, o sea, que no son nada buenos porque no van a tener un manejo de lubricación denso, rico, duradero, sino que son, y que además pueden producir infecciones o hongos porque no están hechos con los materiales adecuados para hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Hay que buscar lubricantes de uso médico, que sean medicados, pero además que tengan un buen espectro en todo lo que es la duración y la densidad en esa lubricación. El manejo de preservativos es muy importante, no solamente para evitar la parte de la reproductividad, sino porque en esas erecciones y si hay resequedad, entonces yo puedo poner muy buena lubricación, poner un preservativo para que no me vaya a pelar o porrear y encima del preservativo volver a poner lubricación. Entonces es un muy buen manejo para poder trabajar como en ese tipo
relación. Y una revisión de urología o ginecología es importante porque podemos mirar niveles de testosterona, de TSH y muchas otras cosas para poder empezar a trabajar con ese tema. Y nuevamente la remisión a sexología, donde me pueden ayudar a buscar ese tipo de ayudas extras que me pueden mejorar esa parte en la vida sexual de una persona, en la parte de la excitación. Después viene la meseta. La meseta es muy divertida para explicar. A mí me encanta explicar la fase de la meseta, porque la fase de la meseta, tanto hombres como mujeres me lo pueden entender, es el ahí viene. La primero me dieron ganas, luego mi cuerpo se empezó a preparar para esa excitación, entonces hay humedad vaginal, hay erección de pezones, hay en el hombre hay erección, hay esa sensación de cosquilleo, ¿cierto? Entonces, incluso esa fase de excitación, me va a volver un poco, qué pena con ustedes, se puede trabajar y aumentar un rato con masajes, con acariciar esas zonas del cuerpo que más me producen deseo y placer, que me ayudan a aumentar la excitación, porque en la medida en que mi excitación sea muy buena y que sea muy buen manejo, porque conozco muy bien mi cuerpo y conozco el recorrido de mi cuerpo y sé qué zonas de mi cuerpo son erógenas y me producen una gran excitación y me aumentan esa tensión sexual, esta meseta va a ser, ese ahí viene va a ser muy rico, muy exquisito y muy pronto, o sea, no voy a tener que sufrir y demorarme mucho en alcanzarlo, porque en pacientes con artritis, pues esos tiempos de juego sexual no deberían de ser tan largos para evitar temas de dolor y temas eh, de poca movilidad, entonces se van a cansar con mucha rapidez y van a perder la erección y van a perder la excitación y nos vamos a devolver. Entonces el manejo de toda mi corporalidad hace que esa fase de meseta, con todo ese aumento de esa tensión sexual y ese punto de decir yo, ahí viene algo, no sé qué es, pero ahí viene algo, sea mucho más divertida. En los síntomas que afectan siempre la fase de la meseta son los dolores articulares y lumbares, porque la parte de la resequedad ya la corregimos con el tema de la lubricación desde la excitación. Entonces, estos síntomas que afectan la fase de meseta, que son el dolor articular y el dolor lumbar, lo podemos manejar muy fácilmente con pensamientos eróticos positivos para que eso nos ayude a producir un poquitico más de dopaminas y de endorfinas y de oxitocinas en el cerebro que aumentan la sensación de placer y se sienten menos los dolores, ¿cierto? El manejo de los horarios adecuados de los medicamentos para que nos sepamos el margen y los picos donde esos medicamentos son muy funcionales, entonces así sepamos qué momento antes nos debemos tomar la medicación antes de tener un encuentro sexual para poder tener esos medicamentos en su momento máximo de función para que sean mucho más efectivos para nosotros y el manejo de ayudas sexuales. O sea, poder tener un buen vibrador. Es que los vibradores ahora, déjenme decirles a todos ustedes que no son fálicos. O sea, cuando hablo de fálicos no tienen forma de penes como todo lo que hay en los sex shops, ¿no es verdad? Hay ahora juguetes sexuales absolutamente lindos, parecen unos lapiceritos, algo completamente inofensivo, tienen premios de diseño en el mundo entero y esas vibraciones constantes hacen que yo tenga un manejo mucho más adecuado de esa meseta y alcanzar esa excitación, ese punto de excitación máximo con mucha mayor facilidad, sin tener que hacer grandes esfuerzos o grandes movimientos para que no me generen tantos dolores articulares al momento de tener estos encuentros sexuales. Después pasamos a las características pues, principales de la fase del orgasmo. El orgasmo, en términos reales, es la explosión de toda esa tensión sexual que empezó haciendo ganas, después cuando nos fuimos excitando y finalmente cuando estamos en esa fase de meseta que decimos, wow, ahí viene algo. Yo no sé qué es lo que viene ahí, pero ahí viene algo muy emocionante. Y cuando ese algo llega, que es una explosión de esa tensión sexual, se llama orgasmo. ¿Cierto? Entonces hay contracciones involuntarias del esfínter rectal, de toda la plataforma orgástica, de toda la plataforma pélvica, de toda la parte muscular y contracciones uterianas, en el hombre pues todas las involuntarias en la próstata, vesícula, recto, pene y la pérdida del control voluntario muscular, o sea, todos los movimientos son
completamente involuntario. Y una sensación de placer y de felicidad profunda, porque hay una cantidad de sustancias que se liberan en el cerebro que hace que se sienta lo máximo esa sensación orgásmica. Las dificultades en la fase del orgasmo, principalmente en las personas con artritis, es la incapacidad de alcanzar el orgasmo por no haber hecho un uso adecuado de lo que dijimos anteriormente, ¿cierto? Entonces, si no manejamos bien la medicación para tener esos picos de no dolor y de no intensidad, justo cuando el medicamento me da ese pico, el tener pensamientos intrusivos, me va a doler, qué pereza, no voy a ser capaz, no es para mí, eso también va a evitar que yo tenga esa fase del orgasmo, posiciones inadecuadas, si yo ya tengo ciertas dificultades por ciertas posiciones, pues no debo usar posiciones inadecuadas. Vuelvo y le repito, el desconocimiento del tiempo de acción de la medicación es vital para que esta fase del orgasmo no falle, y el desconocimiento de las ayudas sexuales. O sea, no acceder a una buena lubricación, a un buen aparatico que me ayude en ese tema de vibración, un buen preservativo, música, o sea, todo este desconocimiento sexual de un buen video, que no tiene que ser ni siquiera explícito, pues habrá gente que se excita muchísimo con el porno, y tampoco pues le vamos a decir que el porno es lo peor que hay en el universo, porque no, hay gente que fantasea muchísimo con el porno y logra tener unos encuentros sexuales muy ricos consigo mismo, con alguien viendo un video porno. El porno es un problema muy serio cuando no puedo tener nada si no es con porno y necesito ver porno todo el tiempo y debo de hacer mis actividades normales y típicas por estar viendo porno. Entonces ahí sí tengo dificultades, que tengo que buscar una ayuda con alguien que sepa del tema para que me ayude a salir pues como de esa obsesión que voy a tener por un manejo del porno. Estas son, dependiendo del tipo de enfermedad que tengamos de artritis, pues hay ciertas posiciones que nos van a ayudar muchísimo a no sentir dolor, y además pues sirven como un juego diferente frente a este tipo de encuentros sexuales. Entonces también se vuelve algo más divertido, porque siempre estamos con posiciones del misionero que a veces pueden ser un poquito más complejas y más dolorosas. Otras posibles soluciones. Si tenemos el síndrome de Raynaud, pues podemos ajustar la temperatura de la habitación. Mire, ajustar la temperatura de la habitación además es absolutamente romántico. Podemos usar velas, esas calefacciones pequeñas que venden, ponerlas a cierta temperatura, usar ropa linda, los hombres y las mujeres, podemos usar ropa interior que nos cubra un poquito, unos guantecitos lindos para poder proteger los dedos. Vuelvo y les digo, aprovechar el pico de acción de los antiinflamatorios, un baño caliente en una tibia, para que es muy erótico y muy excitante, pues ayuda a soltar esa rigidez que tenemos en toda la parte articular y nos desinhibe un rato y nos sentimos desnudos, rico en el agua, con espuma, en un juego divertido con pareja. Ayuda pues también a beneficiar pues esas alteraciones de movilidad de cadera, ciertas posiciones sexuales que son mucho más cómodas. Bueno, es importantísimo evitar consumir alimentos antes de la actividad sexual para evitar esas distensiones que tenemos del estómago, ese tipo de cosas, inflamaciones que pueden llegar a ser muy incómodas en un encuentro sexual. Y una muy buena comunicación para evitar actividades que pueden ser incómodas o dolorosas. Como recomendaciones que les digo, a ver, un orgasmo levanta el ánimo, o sea, ¿por qué? Porque hablamos de sexualidad placentera y saludable todas las personas que hablamos de sexualidad en espacios abiertos y en educación, porque el placer sexual es saludable, o sea, como liberamos en el cerebro todo este mundo de sustancias, ¿cierto? La oxitocina, que es la hormona del amor propio, del amor en pareja, las dopaminas y las endorfinas que nos dan pues esa sensación de tranquilidad y de paz y de felicidad, el poder dormir mejor y tranquilos, nos libera del estrés, acabamos con esa ansiedad y con esa tensión acumulada. Las ayudas sexuales, los juguetes para alcanzar los orgasmos son absolutamente fantásticos. Entonces no tenemos aquellos encuentros tan largos, tan dolorosos, que es lo que nos desanima a volver a buscar un nuevo encuentro. Entonces es muy importante
y muy saludable pues todas las recomendaciones que podemos tener frente a alcanzar un orgasmo sin que esto se nos vuelva una obsesión. Alcanzar un orgasmo con un conocimiento profundo de mi cuerpo, de qué me excita, qué me gusta, qué me activa, eh, con un muy buen cuestionario erótico es mucho más cómodo y más simple de lo que la gente puede imaginarse que puede llegar a ser. Por final llega la fase de resolución. La fase de resolución, todo vuelve a su estado normal. Todo aquello que se llenó de sangre, donde había vascularidad, pues entonces produce cierta inflamación en las zonas. Esas inflamaciones en un momento determinado pueden producir dolor si no estamos en los picos de acción de la medicación, pero ya cuando estamos en fase de resolución todo baja, todo vuelve a su estado normal. Eh, las mujeres podemos volver inmediatamente a arrancar un nuevo encuentro sexual con mucha facilidad y alcanzar un orgasmo, porque nosotros no tenemos periodo refractario, los hombres sí tienen un periodo refractario, y con los años pues ese periodo requiere un poquito más de quietud y estar en stand-by frente a este tema de sexualidad. Como conclusión, pues hay que educarnos en sexualidad, hay mucho que aprender en sexualidad. Nunca nos hablan de sexualidad, siempre que nos hablan de sexualidades no vayan a quedar embarazados, no vayan a tener enfermedades de transmisión sexual, mucho cuidado, hay muchos tabú frente a la religión del autoerotismo o de la masturbación, no se toque, eso es en pareja, entonces hay que empezar a tocarnos y a conocernos. La educación sexual nace en mí, muere en mí, o sea, soy yo quien debo conocer mi cuerpo, así como yo sé cómo me peino, qué tipo de gafas ponerme, qué clase de alimentación me gusta porque la probé y decidí que me gustaba. Lo mismo pasa en la sexualidad. Yo debo conocer muy bien mi cuerpo, debo saber cómo explota mi cuerpo eh, en este tema sexual, dónde, qué cosas me excitan, qué cosas me molestan, qué cosas me bajan la excitación, cuáles son esos aromas que me gustan, cuáles son esos sabores que yo puedo llevar a un encuentro sexual, cuáles son esas cosas que yo puedo ver, oír, que me excitan, cuáles son esos puntos del cuerpo que producen un gran placer. ¿Listo? Entonces es muy importante trabajar ahí. Apoyarse en profesionales de sexualidad es muy importante porque hay muchas cosas que yo las tengo como mito, como tabú, que no son reales. Hay otras que yo pienso que no tengo solución, pero son soluciones más cómodas y más básicas de la cuenta. ¿Sí? Y frente a eh, un diálogo para establecer una área segura y de entendimiento frente a mi pareja y frente al profesional que me atiende en sexualidad, eh, es muy importante porque hay que saber cómo iniciar ese diálogo sexual. Mira, iniciar un diálogo sexual en pareja eh, no debe hacerse en el momento del encuentro sexual porque eso va a generar inhibición y va a ser muy complicado eh, poder restablecernos desde ahí. Ese puede ser una conversación con un vinito, si no podemos tomar licor, entonces con una buena soda saborizada, en un momento rico, con una buena música, y empezar a decirle a las parejas qué es lo que realmente sí me gusta. ¿Sí? Porque siempre volvemos en no. Siempre empezamos la discusión, es que a mí no me gusta cómo me hablas, es que a mí no me gusta cómo me tocas, es que a mí no me gusta cuando me buscas, porque siempre me buscas en el momento en que menos ganas tengo. Entonces, tiene que somos un poco displicentes con el tema. Es que me duele esto, me duele aquello, me duele lo demás acá, me molesta en estos horarios. Yo puedo empezar una discusión sexual mucho más divertida con mi pareja diciéndole qué me gusta cuando me abrazas, me gusta cuando me muerdes las orejas, me gusta cuando me acaricias el cuello, la espalda o pasas la mano por mi pelo. En los horarios en los que más cómoda me siento es justo después de tomarme la medicación en la mañana, o en las tardes, o en las noches. Me parece rico estas posiciones porque en estas posiciones no siento dolor, estas posiciones me hacen más fácil el rato, me parece más divertido después de una buena ducha, porque no tengo que tener una bañera para hacerme una ducha caliente, uno se puede meter en la ducha caliente con su pareja, recibir toda esa agüita caliente rico, abrazarlos, pasarlos con suavidad, una esponjita con jabón, y eso hace que mi musculatura pues se relaje, eh, poderle decir a mi pareja que este tipo de música me excita más, o me parece más divertido, o me gusta más si no estamos siempre en la habitación, si no estamos en un buen sofá, o si nos vamos de la casa y estamos fuera de casa porque no están los niños, porque el solo hecho de salir de casa y no sentir mi vida en casa hace que me relaje y me sienta más tranquilo, más tranquila frente al tema y no me importe.
poderle decir a mi pareja que no, que esas partes del cuerpo que se ven como diferentes a las demás no producen contagio, que no les va a pasar nada, que yo no siento, a veces la gente no me toca porque piensa que va a haber dolor, no, tengo que educar a mi pareja frente a mi enfermedad para que mi pareja no sienta miedo o temor de aporrearme o de no poder tener un encuentro conmigo, pero es porque no conoce mi enfermedad. Entonces, si yo le hago una introducción de mi enfermedad y le digo cuáles son los momentos ricos de mi enfermedad, o sea, cuando, cuando estoy en receso por la medicación, por lo horario, por muchas cosas, entonces mi pareja va a saber cuándo abordarme en esos encuentros sexuales. Si es por resequedad, porque una de mi artritis pues, produce una gran resequedad en mis genitales, es tener esa precaución, tener a mi pareja que no podemos tocar mis genitales de la noche a la mañana ni de la buena a la nada, porque yo tengo una condición específica que debe tener en cuenta y que debe ser mucho más detallista conmigo frente a eso. Y yo estoy segura que esa pareja lo va a entender. Porque muchas parejas me dicen que se les acaba su relación sexual, su relación de pareja porque no tienen encuentros sexuales. Pero también les puedo decir que una pareja activa sexualmente, que va a consulta, es una pareja que tiene una vez a la semana relaciones sexuales o una vez cada 15 días. O sea, te estoy hablando de 2 veces al mes o 4 veces al mes. Y son parejas que se sienten supremamente satisfechas y felices. Yo no las veo y no tienen ningún tipo de artritis. Entonces, hay que ver cómo volvemos y restablecemos estos temas, porque la vida en pareja no es tener sexo todos los días y varias veces al día. No es cierto. Una pareja ya establecida no lo hace. Entonces, si yo tengo una condición que me dificulta no tener relaciones sexuales, porque es que la artritis no me dificulta tener relaciones sexuales. La artritis lo que hace es que yo tenga unos momentos adecuados para tener esos encuentros sexuales, tenga unas posiciones adecuadas para yo tener esos encuentros sexuales, pero muchas cosas en la vida de cualquier ser humano tienen esas condiciones. Yo tengo un pelo que no se le facilita que lo cepillen, entonces lo uso crespo. Yo tengo un cuerpo que le queda mejor los talles altos que los talles bajos. Entonces yo ajusto y me acomodo a eso. Eh, yo no me acomodo con los zapatos sino bajitos. O sea, muchas cosas en mi vida tienen condicionamientos y yo no le veo ningún problema frente a eso, porque vamos a tener problemas en decirle a una pareja que nos acompañe, que nos ama, porque somos divertidos, porque tenemos miles de cosas en común, porque el tiempo que pasamos juntos es de mucho agrado, porque lo admiro, porque me admira, porque lo que hago, por lo inteligente que soy, o por lo divertida que soy, o por lo tierno y cómplice que soy, que no vamos a poder regular una actividad sexual con unas condiciones divertidas. Lo importante para poder empezar esa conversación es volver en sí. Esto sí me gusta, en estos horarios sí puedo, con esto lo me ayuda y me mejoro, con este buen juguete alcanzo un orgasmo más rápido, entonces no vas a tener que tener, si por ejemplo, si yo soy una mujer que no tengo artritis y mi pareja sí la tiene, y parte de mi actividad sexual es alcanzar el orgasmo por estimulación externa de clítoris, y a esa persona se le va a dificultar con sus manos hacer eso, pues hombre, hay un que vibra y que con su manito lo puede poner en mi clítoris y yo alcanzo el orgasmo. Entonces mire que sí hay muchas maneras, con una buena ayuda sexual, con un buen counselor sexual o con una profesional sexual que nos puede en pareja ayudarnos a hacer ese match y encontrar cómo podemos solucionar todas estas dificultades. Y por último, pues buscar una mejor calidad de vida, porque cuando yo me siento muy bien en pareja, cuando mi relación de pareja sí funciona, cuando mi encuentro sexual conmigo mismo sí funciona, pues eso aumenta y mejora mi calidad de vida. Finalmente, abordar un tema de educación sexual a todo nivel no es ni siquiera complicado. La gente cree que hablar de sexualidad es hablar de coito y de hablar de posiciones sexuales y de ser explícito como en esos temas y no hay necesidad. O sea, hablar de sexualidad, ya les dije que es hablar de anhelos, de deseos, de juegos, de muchas otras cosas que son mucho más divertidas también y que son complementarias y que no hay que ser vulgar ni obsceno. Poder abordar con mi médico reumatólogo un tema de sexualidad no es tan complicado, es decirle, doctor, estoy reseca, o es doctor, me está doliendo cuando tengo erecciones, cómo me puedo enfocar con esto, o doctor, la medicación, en qué horarios
para yo poder tener, mi pareja y yo pues preferimos cierto tipo de encuentros sexuales en las mañanas o en las noches, cómo podemos acomodar, ajustar mi medicación para que yo en esos horarios pueda tener el mejor pico de medicación para poder tener esos encuentros. O sea, me siento muy deprimido, entonces no me animo, o entonces mi doctor ya se puede enfrentar a un tema más tranquilo y más abiertamente y me puede hacer una recomendación o me puede hacer una muy buena remisión donde otra especialidad para que me pueda trabajar ese aspecto de mi sexualidad. Entonces sí es muy importante poder manejar estos temas con nuestro médico, con nuestras parejas. Bueno, voy a dejar un tiempo para si tienen algunas preguntas extras, pues yo se las pueda responder. Y realmente muchas gracias por acompañarme. Todo lo que necesiten me pueden buscar en mis redes sociales y ahí podemos hacer como internamente preguntas más directas o más personales. Muchas gracias nuevamente a mi patrocinador que es Pfizer y al doctor José Salas por esta invitación hoy a estar con ustedes en esta jornada pedagógica de artritis. Hasta pronto. Gracias.